Amados hermanos, que el Señor les bendiga a todos ustedes, tengan muy buenas tardes. Quisiera darles siempre la cordial bienvenida una vez más. Hoy domingo estamos ya acá, Día del Señor, siguiendo, continuando, siendo perseverantes en el estudio de la palabra de Dios, tan importante en estos tiempos, amados hermanos, para las personas y hermanos que nos están viendo acá por YouTube en directo. Quisiera informarles que estamos haciendo el estudio del libro de Efesios, un estudio que es importantísimo para el creyente, para la iglesia, básicamente, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, donde estamos viendo cosas tan terribles a nivel moral, a nivel de la iglesia mismo. Así que hemos retomado ya el estudio del libro de Efesios, estamos estudiando el capítulo 4, empezamos ya hace algunas semanas, recordará usted, y estudiamos un poquito al empezar el capítulo 4, hicimos una introducción, recordará usted. Esta introducción iba justamente desde el versículo 1 al versículo 16, donde vemos que el apóstol Pablo, él da un énfasis a la unidad de la iglesia, ¿no? Entendiendo que ya desde el capítulo 4 en adelante, trata el libro de Efesios de la vida práctica del creyente, cómo es la vida práctica, cómo es el andar cristiano, ¿verdad? Es decir, cómo vivimos nosotros la vida cristiana, entendiendo todas las doctrinas, los preceptos que tenemos en los capítulos 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, acá el apóstol Pablo en el capítulo 4, en los primeros 16 versículos, él da un énfasis justamente a la práctica, cómo es la vida práctica de la iglesia, del cuerpo de Cristo, del creyente, en términos de la unidad. Entonces el énfasis justamente en el capítulo 4, en los primeros 16 versículos, es la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo. Es así que vimos del versículo 1 al 3 la unidad de la iglesia como una virtud, recordará usted. Es una virtud dada por Dios, es un regalo dada por la gracia de Dios, en términos de que cada creyente debe de andar en humildad, en mansedumbre, ser solícito, siempre buscando la paz. Es decir, cada miembro, cada persona, cada creyente de la iglesia debemos de buscar vivir de esta manera dentro de la iglesia. Eso es lo que va a traer unidad de la iglesia. Pero luego también vimos del versículo 4 al versículo 6, vimos los fundamentos de la unidad. Es decir, cuál es la base, en qué se sostiene la unidad de la iglesia. Y obviamente vimos ahí que los fundamentos, la base donde se sostiene la unidad de la iglesia es que es un solo cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. Entender esto es importantísimo, hermanos, para justamente que la iglesia sea unida, haya unidad en la iglesia. No solamente en la iglesia universal, hablando en términos generales, sino también en una iglesia local como es esta, ¿verdad? Es importante, estos principios son importantes, estos fundamentos son importantes, hermano. ¿Por qué? Hablamos la semana pasada, porque hay iglesias que quieren unir a la iglesia, valga la redundancia, con métodos que no son bíblicos, y es ahí donde está el problema. Eso vimos la semana pasada. Así que hoy, hermanos, quisiera compartir con ustedes los versículos 7 al 11 del capítulo 4. Acompáñenme a leer, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Desde el versículo 7 al versículo 11 dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 9. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Versículo 11. Y él,
es decir, Jesucristo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día. Gracias por tu palabra que es santa, que es perfecta, Señor, que nos ayuda, Señor, a entender, a vivir en este mundo, Señor, en esta vida, Señor. Padre, te pedimos y te rogamos en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo, Señor, dándonos el entendimiento, Señor, necesario, Señor, para poder vivir conforme a tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender, Señor. Oramos, Señor, para que esa palabra, Señor, quede en nuestros corazones como una verdad eterna y de fruto, Señor, al 100%. Te lo pedimos esto, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces, sí, hoy vamos a ver justamente esta porción, hermanos. Como usted se da cuenta, hermano, los primeros 16 versículos que estamos estudiando aquí están enfocados precisamente en la unidad de la iglesia. ¿Y qué es lo que hace el Señor para justamente que esa unidad sea algo visible, algo real en la iglesia? No solamente en la iglesia a nivel general, a nivel mundial, en la iglesia universal, sino también en cada iglesia local donde se están reuniéndose. Amados hermanos, estaba hablando yo en la mañana antes de empezar el servicio con el pastor Natán acá, y él me decía algo que es muy cierto. Nosotros tenemos la oportunidad y el privilegio tan grande de poder reunirnos aquí en un edificio tan histórico, tan emblemático que es este. Spurgeon predicó aquí. Y el pastor Natán me decía, mira, somos tan privilegiados que Dios nos ha dado esa oportunidad de estar acá, de poder reunirnos. Podemos venir libremente acá. Pero hay países, hay lugares donde las iglesias locales no lo pueden hacer. Lo hacen escondido, y si les hallan en una reunión como esta, pueden morir. Estamos hablando de países como Rusia, los países árabes, China, Corea del Norte. Es realmente difícil. En algunas partes de África igual. Así que, hermanos, es importante que nosotros le demos gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio que nos da de poder alabarle, cantarle acá al Señor, honrarle al Señor. Hay lugares, hermano, donde hacer estas cosas determina si usted vive o muere. Así que, hermanos, ¿por qué no agradecerle a Dios por todo lo que Él hace? Y Él ha hecho por la iglesia, para que la iglesia sea unida, una iglesia local como esta sea unida, hermano, y hacerlo bíblicamente lo que el Señor nos habla en su palabra. Entonces, los versículos que acabamos de leer habla acerca de otra provisión que Dios hace, hermano, para que nosotros podamos, o para que la iglesia pueda vivir en unidad, y es justamente los dones. Es decir, Dios da dones para la unidad. Dios equipa a cada creyente para que esta unidad sea visible, sea una verdad, sea una realidad en la iglesia. Así que vamos a ver hoy, por el tiempo, me parece que solamente vamos a ver 2 de estos dones. Y lo he hecho así, hermano, porque estos dones de apóstoles y profetas son los más, por así decirlo, polémicos en esta última década. 15 o 20 últimos años han sido estos dones muy polémicos en las iglesias. Especialmente en estos 15 últimos años ha sido terrible, hermanos. Así que vamos a hacerlo despacito para entender, aunque ya la iglesia ustedes conocen, pero por amor a los que nos están viendo, tal vez en otras partes, en otros países, pues lo vamos a refrescar la memoria, ¿sí? Así que en los versículos que nosotros acabamos de leer, si usted se da cuenta, Pablo pasa ahora de lo que los creyentes tienen en común a las diferencias entre ellos, si usted lee con atención. Es decir, que Pablo trata sobre la variedad de la individualidad
dentro de la unidad. Dentro de la unidad del Espíritu me refiero. Con esto, ¿qué quiero decirles, amados hermanos? Que Dios, por lo menos a cada creyente, le ha dado un don espiritual. ¿Para qué? No solamente para la edificación de la iglesia, sino también para la unificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia. En esto, amados hermanos, debemos de hacer una distinción especial, porque a veces como que hay un poquito de confusión en esto, ¿no? Y tenemos que tener claro en esto, ¿sí? Debemos de hacer esta distinción entre los dones espirituales y las habilidades naturales. Son dos cosas totalmente diferentes. Mire, al nacer, Dios nos dio ciertas habilidades naturales con las cuales nacemos. Algunos son hábiles para la mecánica, algunos son muy hábiles para la pintura, para el arte, la escultura. Algunos son muy hábiles para algún deporte, la natación, el fútbol, etcétera. Algunos son muy hábiles incluso para la música. De verdad, y gloria a Dios por eso. Pero en este aspecto, todos los hombres no son creados iguales. ¿Por qué? Porque algunos hombres son más hábiles que otros. Algunas personas son más hábiles o menos hábiles que otros. Algunas personas son más fuertes o menos fuertes que otros. Pero en el ámbito espiritual, cada creyente tiene por lo menos un don espiritual, sin importar la habilidad natural que pueda tener. Es decir, que cuando venimos a Cristo, aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo nos dota, y ya vamos a ver eso, de por lo menos un don espiritual. Y esto por los méritos de Jesucristo, ¿sí? Que es totalmente diferente a una habilidad natural que podamos tener. Entonces, un don espiritual es una habilidad dada por Dios, una habilidad espiritual dada por Dios para servir a Dios y a otros creyentes de tal forma de que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado y los creyentes edificados. Es decir, hay una razón por la cual los creyentes tenemos dones, y es justamente para que el Señor sea glorificado y la iglesia edificada, el cuerpo de Cristo sea edificada. Aquí surge una pregunta muy básica y muy simple. ¿Cómo descubre entonces usted y perfecciona el don o los dones que usted puede tener? La respuesta es muy sencilla: teniendo comunión con otros creyentes en su iglesia local. Esto es la única manera en la que usted puede descubrir, mirar qué o con qué don Dios le ha dotado a usted. Teniendo comunión con los hermanos en su iglesia, hermano. Esa es la manera que nosotros podemos descubrir cuál es nuestro don. Esto es importante, amados hermanos. ¿Por qué? Porque los dones que Dios nos ha dado no son juguete. O sea, no es algo que usted puede utilizarlo, trabajar con eso, servir con su don en la iglesia, y después, pues cuando usted quiere, cuando le da la gana, pues ahí queda y pues no, ya no lo hace. No es un juguete, hermano. A veces los dones también son tomados como un elemento para hacer beneficio personal, hermano. Y esto lo hemos visto. Hay personas pues que lastimablemente hacen estas cosas en otras iglesias y se aprovechan de la necesidad de la gente, que yo creo que hay gente que pues realmente viene a la iglesia con una necesidad que es real. Y estas personas pues aprovechan de sus dones que tienen para beneficio y lucro personal. Y esto obviamente no debe de ser así. Los dones que Dios nos ha dado, hermano, son herramientas para edificar y se usan en amor. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque de no hacerlo, hermano, llegan a ser un elemento de disensión en la iglesia. Y eso he visto yo mucho a lo largo de estos años.
porque tienen algún don, pues se creen más que otros y les ven a todos los hermanos por ahí, por debajo de los hombros, y no es así, no es así, hermano. Eso es lo que, por ejemplo, vemos si usted ha leído en casa Primera de Corintios los capítulos 12 y 13, usted va a saber de qué estoy hablando. Los creyentes, amados hermanos, no deben de vivir aislados. Somos miembros del mismo cuerpo, justamente para ejercitar los dones que Dios nos ha dado. Conozco creyentes que no asisten a ninguna iglesia y ponen cantidad de excusas. Cuando hay personas así, están cometiendo una doble falta, según lo que hemos estado estudiando estas semanas. Primero, es que la palabra de Dios nos dice que no debemos de congregarnos. Esa es la primera falta el primer gran error que ellos están cometiendo. El segundo gran error que ellos cometen es que no ejercitan, al no congregarse, no ejercitan el don que Dios les ha dado, que es para glorificar a Dios y edificar la iglesia. Es una doble falta terrible que ellos cometen. Y he conversado con personas así, es que yo no me voy a la iglesia porque por esto o por lo otro, cualquier excusa es buena. Entonces yo lo que les digo es, busquen una iglesia donde se predique una sana doctrina y ejerciten los dones que Dios les ha dado, porque Dios no nos dio dones para nuestro beneficio personal, es para edificar la iglesia. Y lo importante es que debemos de hacerlo en la iglesia. No debemos de vivir aislados. Todos somos miembros de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Si usted se da cuenta acá, en los versículos que acabamos de leer acá en Efesios capítulo 4, Pablo enseñó que Cristo es el dador de los dones a través del Espíritu Santo. Mire los versículos del 8 al 10. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es decir, el dador de los dones que usted y yo tenemos es el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Y eso que subió, versículo 9, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén, aleluya por eso. Dice ahí que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos como un vencedor para siempre jamás. Esta porción realmente es sublime, es única, es hermosísima, hermano. La ilustración que está dando aquí el apóstol Pablo es la de un conquistador militar que lleva a sus cautivos y comparte los tesoros con sus seguidores. Solo que en este caso usted se está dando cuenta aquí, ¿sí? Los cautivos no son sus enemigos, son sus amigos, sus creyentes, los que creemos en Él. ¿Se da cuenta lo que está diciendo ahí? Los pecadores que alguna vez eran cautivos del pecado y Satanás, ahora han sido tomados y llevados cautivos por Cristo, a estar con Él, a su presencia, y por ello tener todos los beneficios que tenemos en Cristo Jesús. Todas las bendiciones celestiales que tenemos en Jesucristo. Somos ricos, inmensamente ricos espiritualmente en Cristo. Efesios capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Eso quiere decir esos versículos ahí. Es sublime, hermano, porque aún la muerte es un enemigo vencido. Dice la palabra de Dios, aunque el que esté muerto vivirá en Cristo. Y esta es una verdad sublime, hermano. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vino a la tierra y experimentó las profundidades más grandes de la humillación, hermano, Él lo hizo y lo hizo por amor y obediencia al Padre. Y para que todos los que creamos en Él seamos salvos.
Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10, que leyó mi hermano acá en la reflexión. Filipenses capítulo 2, del versículo 5 en adelante, dice: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual como Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte en cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios y Padre. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando Jesucristo ascendió al cielo, experimentó la más alta exaltación posible. Por eso Pablo, ahí vemos que él cita el Salmo 68, versículo 18, que justamente habla de eso, refiriéndose a Jesús en un canto victorioso escrito por David. Salmo 68, justamente él lo cita. El Señor Jesucristo venció. De regreso nuevamente acá a Efesios capítulo 4, los versículos que acabamos de leer. Si usted, por ejemplo, ha leído el Nuevo Testamento, usted se ha dado cuenta que hay 3 listas de dones espirituales. No sé si usted ha podido identificar. La primera lista está, por ejemplo, en los capítulos que nosotros hemos mandado a leer de Primera de Corintios. Ahí está, ahí hay una lista del versículo 4 al 11 del capítulo 12 de Primera de Corintios. Luego tenemos en Romanos capítulo 12, versículo 3, y luego tenemos esta lista acá en Efesios capítulo 4, versículo 11. 3 listas diferentes. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, del versículo 3 en adelante, dice así: mire, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Esto es interesante, hermano. Entender el señorío de Cristo en este versículo 5, hermano, es importante. Es importante porque si usted no entiende el señorío de Cristo y usted está en una iglesia, usted va a causar división. Usted va a querer hacer las cosas del mundo, pero en la iglesia. Y eso es terrible, muy dañino para una iglesia, hermano. ¿Sí? Versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, use conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Se da cuenta? Es otra lista diferente a la de Primera de Corintios capítulo 12, y aquí en Efesios capítulo 4 y versículo 11 tenemos otra lista diferente. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Que estas 3 listas no son idénticas. Y no son idénticas porque pueda que Pablo no haya nombrado todos los dones disponibles en ese momento, porque son diferentes cartas, diferentes iglesias, diferentes situaciones. ¿Sí? De hecho, Pablo escribió que hay algunos dones que son más importantes que otros. Esto es interesante saber. ¿Por qué? Porque todos los creyentes son necesarios, si es que obviamente el cuerpo de Cristo tiene que funcionar normalmente. Todos los dones que Dios nos ha dado son necesarios. Eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 14 del versículo 5 en adelante. Puede leerlo en casa. Es decir, el énfasis
El mayor énfasis que hace Pablo aquí es en los hombres dotados más que en los dones. Y vamos a ver 4 de ellos hoy día, o por lo menos 2 hoy día, para que podamos alimentarnos bien. Y el primer don que usted ve ahí en el versículo 11 dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles. Apóstoles. Esta palabra apóstoles y el significado y el ministerio de esta palabra, hermano, que la tenemos en la Biblia, ha sido lamentablemente muy polémico en estos últimos 15, 20 años dentro del mundo evangélico, hermano, y lastimablemente ha sido pues lo que implica, y su ministerio ha sido muy tergiversado, desgraciadamente, dañado, usado para fines netamente personales, de lucro, y lastimablemente pues es una verdad y lo podemos ver esto. Entonces es triste porque yo veo mucha gente que asisten a iglesias de esta categoría donde se dice que hay apóstoles y profetas y todas esas cosas, y yo no dudo que esa gente pues vaya realmente con un buen corazón, ¿verdad? Vayan realmente, y que muchas veces tienen necesidades físicas, necesidades familiares, necesidades espirituales muy serias. Y la gente asiste a este tipo de iglesias donde hay apóstoles hoy día. Y no dudo que lo hagan de buena fe, pero de buena fe también son bien engañados. Entonces, esto yo quiero, amados hermanos, que entendamos claramente de qué se trata este asunto. ¿Por qué dice acá? ¿De qué se trata este don que Dios dio en la iglesia primitiva? ¿Para qué lo hizo? Tiene una función específica, un tiempo específico, un ministerio específico, hermanos. Entonces ahí usted ve en el versículo 11, dice así: y él mismo, es decir, el Señor Jesucristo, constituyó a unos, dice ahí, apóstoles. Apóstoles. ¿Qué significa la palabra apóstol? Esta palabra significa enviado con una comisión específica. Eso significa apóstol, enviado con una comisión específica. Jesucristo tuvo muchos discípulos, eso es cierto, pero Él seleccionó únicamente a 12 apóstoles. Mateo capítulo 10, del versículo 1 al 4, usted puede encontrar eso ahí. El Señor Jesucristo seleccionó únicamente a 12 apóstoles. Un discípulo es un seguidor, un aprendiz, pero un apóstol es un representante divino, divinamente nombrado para dar un mensaje específico. Y el Señor Jesucristo les escogió personalmente a estos 12 apóstoles. Yo sé, y recordará usted, que cuando empezamos el estudio de este libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 1, hicimos un estudio de quién es un apóstol, porque Pablo se presenta a sí mismo como un apóstol de Jesucristo, versículo 1. Y cuando hicimos la introducción al estudio de este libro explicamos esto, así que le voy a recordar un poquito nada más, porque hay requisitos especiales, únicos y bíblicos que se requiere para ser un apóstol, ¿sí? Y el primer requisito que nosotros encontramos es el hecho de que un apóstol debe de ser comisionado por Jesucristo mismo. Ahí en Mateo capítulo 10 y versículo 5, si usted me acompaña a Mateo capítulo 10 y versículo 5. Así, dice así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, ¿sí ve?
fueron elegidos por Jesucristo mismo y fueron comisionados por Jesucristo mismo. ¿Sí? ¿Cuál era otro requisito? Gálatas capítulo 1, versículo 1 también podemos leer. ¿Cuál era otro requisito para ser apóstol? Haber acompañado a Jesucristo durante su ministerio. Interesante, hermano. Hechos capítulo 1, versículo 22, Primera de Corintios capítulo 9, versículo 1. Habla justamente acerca de que estos 12 discípulos estuvieron con Jesucristo durante sus 3 años y medio más o menos de ministerio, estuvieron ahí. ¿Cuál era otro requisito? Haber visto a Jesucristo resucitado. Haber sido testigos oculares de que Jesucristo resucitó. Y los 12 discípulos le vieron resucitado, comieron con Él, fueron enseñados por Él y comisionados por Él. Le vieron a Él, en realidad, incluso cómo Él ascendió a los cielos. Otro requisito era que a estos apóstoles el Señor les dotó de señales y prodigios. Y era una razón muy especial, era para autentificar que ellos eran apóstoles. Ellos podían hacer milagros los que usted quiera. Sanar, resucitar, podían hacer milagros impresionantes. Pero era justamente para autentificar su apostolado. ¿Por qué les digo todo esto, amados hermanos? Porque hoy en este día, en esta época que estamos viviendo de la iglesia, déjeme decirle lo siguiente: no existe ningún ser humano, ningún hombre que cumpla ni por lo menos uno de estos requisitos que acabamos de hablar. No hay ni uno, no hay ni uno. Lastimablemente, todas estas iglesias de carácter carismático, pentecostal, neopentecostal, todos los movimientos de fe, lastimablemente han hecho un mal uso de esta palabra y de este ministerio apostólico. Y se autonombran, se nombran, incluso usted puede comprar un título de apóstol por internet, creo que vale $25 me parece, o $50, algo así. Pero en el sentido estricto del Nuevo Testamento no existe ningún apóstol hoy día. Y es lastimable porque justamente eso ha marcado una diferencia grande, hermano. Y estas personas que se autonombran o se autodenominan apóstoles hoy han hecho muchísimo daño en las iglesias cristianas. Porque por el hecho de que son apóstoles, pues ellos pues como que tienen un poquito más de rango dentro de las iglesias. Y no. Amados hermanos, aquí usted y yo somos lo mismo. Estamos al mismo nivel. Cristo está arriba, nosotros abajo. Pero claro, estos hombres ahí con jets privados y con guardaespaldas y el apóstol no sé qué, el apóstol no sé qué. Hermano, tratando de como que hay rangos no sé, de superioridad en la iglesia. El apóstol está arriba y pues ahí el pobrecito hermano que recién va a la iglesia está por el último. Y no es así, hermano. No es así. Acá todos somos iguales, todos hemos sido lavados por la misma sangre de Jesucristo, hermano. Pero hay que decirlo y hay que declarar y hay que denunciar. Así que si usted está en una iglesia donde su pastor o algún líder dice ser apóstol, salga de ahí, porque no hay apóstoles hoy día. Es una iglesia con una teología incorrecta. No hay apóstoles, hermano, hoy día. Y hablando de esto del apóstol y el apostolado, hermano, déjeme decirle, hay algo que muchas veces como que no tomamos tanto en cuenta. Jesucristo mismo tiene un apostolado. De hecho, uno de sus títulos descritos en la palabra de Dios es que Jesucristo es un apóstol. Hebreos capítulo 3 y versículo 1 dice así: por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, que es Cristo Jesús.
Jesucristo mismo fue un apóstol. ¿Por qué? Porque entendemos que Jesucristo fue enviado por el Padre a cumplir una misión específica, a decir algo específicamente del cielo acá a la tierra. Arrepiéntase. Ese fue el mensaje del Señor Jesucristo. Ese fue el ministerio apostólico que el Señor Jesucristo tuvo en la tierra. Él tuvo todos los dones. Sabemos y entendemos eso. Él fue enviado a la tierra por el Padre Celestial con un mensaje de autoridad de parte de Dios. Y Él de manera fiel lo entregó. Él lo hizo, hermano. ¿Qué ejemplo? Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre la carne para que dé vida eterna a todos los que les distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Hijo, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifica tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Señor Jesucristo cumplió su ministerio de apostolado perfectamente, hermano. Perfectamente. Por eso es que yo le digo, amados hermanos, hoy día no hay apóstoles en un sentido estricto de lo que es el Nuevo Testamento. Estos hombres que Jesucristo eligió ahí en Mateo capítulo 10 y versículo 5 fueron hombres con una misión específica, hermano. Estos hombres ayudaron a poner el fundamento de la iglesia. Por eso Dios les nombró apóstoles. Efesios capítulo 2 y versículo 20. Dice así: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. ¿Se da cuenta? La función, la tarea específica que tenían y que tuvieron estos 12 apóstoles era justamente establecer los fundamentos de la iglesia, porque la iglesia se estaba estableciendo en ese momento. Había una tarea específica para ellos. Y una vez establecido el fundamento, ya no fueron necesarios. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, hermano, desde Mateo hasta Apocalipsis, usted puede darse cuenta en todas las iglesias que no hay evidencia histórica ni bíblica de que cuando fallecieron los 12 apóstoles hubo personas que les reemplazaron. No lo hay. Cuando usted estudia la historia de la iglesia, usted no ve eso. Únicamente el que fue reemplazado, y que sabemos que fue reemplazado, fue al inicio. ¿Por qué? Porque Judas falleció. Y de hecho, acompáñeme a Hechos capítulo 1, ya que estamos hablando de esto. No estaba en mi bosquejo, pero para tener más peso de entendimiento, Hechos capítulo 1, le tengo acá. Hechos capítulo 1, del versículo 20 en adelante. Justamente Pedro está hablando aquí. Acerca de, y cita las características para que tiene que ser un apóstol, justamente para reemplazar a Judas, que usted sabe se había ahorcado. Desde el versículo 20 en adelante dice así, Hechos capítulo 1: porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha la diestra de su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Interesante cómo Pedro está citando el Salmo 69 ahí. Es espectacular, hermano, y cómo está él hablando ya ahí. Versículo 21: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús estaba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Interesante. Ahí está, hermano, los requisitos básicos para ser un apóstol. Así que, hermanos, esta es la verdad y hay que decirlo.
No hay evidencia histórica o bíblica que después de muertos los apóstoles hayan sido reemplazados por otros apóstoles, hermanos. Eso no existe. O sea que apóstoles de hoy día básicamente no existen. No existen. Por supuesto, hermano, en un sentido amplio, digámoslo así, general, todos los creyentes tenemos un ministerio apostólico. Claro que hay que decirlo. Dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 20, 21. Es decir, nos envió, tenemos ese llamado de ir y predicar la palabra de Dios. Pero eso no quiere decir que por ello nosotros nos autonombremos como apóstoles. Eso no existe. Regresemos a Efesios capítulo 4 y versículo 11. Dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles, creo que ya está entendido. Dice así, y luego a otros profetas. Esta es otra palabra que en estos últimos 15, 20 años se ha tergiversado, se ha corrompido de una manera tan terrible por todas estas iglesias que acabamos de hablar, hermano, y pues han manipulado tanto a la gente con necesidad que realmente es terrible. Y yo considero, como les dije hace un momento, y sé y entiendo, hermano, que hay personas que tienen necesidad, una necesidad física, una necesidad familiar, una necesidad espiritual. Y estos hombres, abusando de estas palabras, tergiversando el concepto, las implicaciones de estas palabras, han hecho mucho daño a miles de personas. Y hacen campañas evangelísticas de sanidades, de prodigios, de no sé qué, hermano. Y claro, la gente acude a esos lugares y son llenos totales ahí, ¿no? Y campañas de sanidades y pues bautizos del Espíritu Santo, no sé qué, milagros. Mire, cuando yo veo básicamente el Nuevo Testamento y miro la vida del Señor Jesucristo, cuando Él hacía milagros, Él los hacía 100% completos. Es decir, que un ciego no es que miraba un 3%, un 7%. No. El ciego miraba totalmente. O sea, el que estaba muerto revivía y vivía una nueva vida, muchos años. El que estaba paralítico caminaba completamente. O sea, no es que caminaba medio así cojeando. No. Vi un reportaje de un señor que se había ido a una campaña evangelística de sanidades de Benny Hinn. Y el hombrecito pues ciego. Y claro, en ese momento este hombre como que recuperó un poquito la vista. Eso se llama en psicología efecto placebo, ¿verdad? Y ahora y después de un tiempo le vuelven a entrevistar y el pobre hombre es ciego. No recuperó la vista, créame. Es triste ver y esto sucede en muchas de estas iglesias, hermano. Y yo creo que como creyentes debemos de denunciar este tipo de cosas. Y hay gente que va con problemas familiares, están casi a punto de divorciarse. Y estos falsos apóstoles, falsos profetas, pues les engañan diciéndoles que con cierta cantidad de dinero el milagro va a llegar. Es basura. Dios no funciona así. Cuando Dios hace un milagro, Dios lo hace verdaderamente, créame. Con esto no quiero decir que Dios no hace milagros hoy día. Dios hace milagros todos los días. Pero de la manera en que ellos lo enfocan es la manera más incorrecta y más dañina. He conocido a mucha gente que ha salido de estas iglesias totalmente engañados, totalmente incluso molestos, no solamente con esa iglesia, sino con Dios mismo. Y dicen, ya, yo no quiero saber nada de Dios.
Yo di tanta plata y el milagro no me sucedió. Qué pena. Dice ahí el Señor Jesucristo, versículo 11, no solamente constituyó apóstoles, entendemos para qué era, para que ellos pongan el fundamento de la iglesia, algo muy específico, y versículo 11 también constituyó profetas. Cuando escuchamos esta palabra profeta, por lo general lo asociamos con un hombre haciendo predicciones acerca del futuro, pero esta no es su función primaria. Mire, un profeta en el Nuevo Testamento es uno que proclama la palabra de Dios. Eso es un profeta. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 1, versículo 28, habla de eso. Hechos capítulo 11, versículo 28 dice: y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu está con mayúscula ahí, el Espíritu Santo, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, por lo cual, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. ¿Se da cuenta? Efesios capítulo 3, versículo 5, dice así: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, dice. Amados hermanos, los creyentes debemos de entender esto, hermano, que es muy importante para entender este asunto, hermano. Debemos de entender que en el tiempo en que se estaba formando y estableciendo la iglesia, y los apóstoles estaban poniendo el fundamento de la iglesia, los creyentes de las iglesias del Nuevo Testamento no tenían Biblias. No tenían la Biblia como usted y yo la tenemos hoy. Es decir, ellos no tenían la Biblia como usted y yo la tenemos. Ni siquiera el Nuevo Testamento estaba totalmente escrito. Faltaban muchos años. Todavía el apóstol Juan estaba predicando, abriendo iglesias. Él todavía ni siquiera estaba en la isla de Patmos para que él reciba la revelación del Apocalipsis. O sea, todavía, hermano, el canon de las Sagradas Escrituras no estaba completo. Debemos de entender eso. Entonces, ¿cómo entonces podían estas iglesias locales conocer la voluntad? La respuesta está ahí en 1 Corintios capítulo 13 y versículo 2. Acompáñeme. 1 Corintios capítulo 13 y versículo 2. Estoy dándole todo esto, mi hermano, es para que usted tenga un buen fundamento de lo que estamos estudiando y no se deje engañar por ahí, hermano. 1 Corintios capítulo 13 y versículo 2. Y si tuvieses profecía y entendieses todos los misterios y toda la ciencia, dice ahí. ¿Se da cuenta? El Espíritu de Dios compartía la verdad divina con aquellos que poseían el don de la profecía. ¿Se da cuenta usted ahí? Pablo indica que el don de profecía tenía que ver con, obviamente, la comprensión de todos los misterios y de toda la ciencia. Eso es lo que está diciendo, obviamente en relación a las verdades espirituales. Más adelante Pablo ahí en el capítulo 14 y versículo 3, con respecto a este tema, él va a identificar el propósito de la profecía, que es para edificación, exhortación y consolación. No es para uso personal, si ve, es para edificar la iglesia en términos de exhortación, consolación y edificación. 1 Corintios capítulo 14 versículo 3. Amados hermanos, los creyentes en la actualidad, escuche bien lo que le voy a decir, hermanos. Eso fue mientras la iglesia estaba siendo edificada por los apóstoles. Por eso es que ellos tenían esos dones. En la actualidad, amados hermanos, usted y yo no recibimos el conocimiento espiritual directamente del Espíritu Santo. No existe, hermano. Le conocí a una hermana hace años que decía: yo escucho la voz de Dios directamente. Decía, ¿qué?
Mira, hermano, eso no sucede en la actualidad. Hay una frase que me encanta del hermano Henry cuando él está como maestro enseñando fundamentos de la fe, y él dice una cosa tan linda y tan verdadera. Dice así: ¿quiere usted escuchar a Dios? Lea la Biblia. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Hoy la revelación que tenemos de parte del Espíritu Santo es a través y por medio de la palabra de Dios. Pero en ese tiempo, cuando la iglesia estaba siendo edificada, el Señor dio dones a los apóstoles para que ellos pongan el fundamento de la iglesia. Y hubo apóstoles y profetas que justamente hablaban la palabra de Dios. Pero hoy día, hermano, usted y yo recibimos la revelación de Dios por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra de Dios ya está completa. Ya no necesitamos como era antes. Antes en la iglesia primitiva todavía ellos no tenían la Biblia. El canon no estaba completo como lo tenemos hoy. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la palabra de Dios, toda la escritura de Dios es inspirada por Dios. Es útil para corregir, redarguir, enseñar. Nos habla la palabra de Dios, hermano. Y hoy esa es la manera como escuchamos la palabra de Dios, como recibimos sabiduría de parte de Dios, como entendemos las cosas que tenemos que hacer, las decisiones que debemos de tomar. Pero en ese tiempo, claro, necesitaban personas con ese don de profecía, que el Espíritu Santo les hablaba y les decía directamente qué es lo que tenían que hacer. Y ahí vemos un ejemplo, Hechos capítulo 11 versículo 28, y eso pasó, y eso sucedió. Hoy no, hoy usted y yo 2000 años después tenemos la Biblia. Así que si usted quiere escuchar a Dios directamente, audiblemente, lea la Biblia. Junto con los apóstoles y los profetas tuvieron este ministerio de establecer el fundamento de la iglesia primitiva. Y no es necesario hoy día, amados hermanos. Nosotros como iglesia bautista, nosotros creemos firmemente que hay dones que fueron para un tiempo específico, para un momento específico, y es precisamente estos dones de los que estamos hablando. Pero creemos también que hay dones que han sido permanentes, que todavía siguen en función. Así que esa es nuestra posición bíblica con respecto a este tema como iglesia. Si usted se dio cuenta, de regreso a Efesios capítulo 4, si usted se dio cuenta, no mencionamos el versículo 7. Mire lo que dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Qué lindo. Quiero acabar con esto, hermanos. Quiero acabar con esto, este mensaje. A cada creyente se nos ha dado la gracia de acuerdo a la medida del don de Cristo. La gracia. La gracia es un favor inmerecido, hermano. ¿Esto qué significa? Que Dios imparte dones espirituales para edificar su iglesia, capacitar a los creyentes para el servicio, donde cada persona, cada creyente, con su don, ayuda a edificar la iglesia. Y cuando se usa en unidad, permite que el cuerpo de Cristo crezca y alcance madurez espiritual. Amado hermano, Pablo dice que a todos se nos ha dado por gracia. Todos, usted y yo, todos tenemos un don que Dios nos ha dado. Es un regalo inmerecido. No lo merecemos. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Este don que usted tiene por gracia, lo tiene no por un mérito suyo, no porque usted sea muy inteligente o su experiencia en la vida haya sido demasiada. No. Este don que Dios le ha dado a usted al venir a Cristo lo tiene no porque usted lo buscó y lo halló y por eso usted lo tiene. No existe esas cosas, hermano.
Usted y yo tenemos un don porque a Dios le ha placido darnos. De hecho, somos indignos. Aún así, Dios nos ha dado un don. Y es precisamente para ayudar a la edificación y a la unidad de la iglesia. Y nos ha dado justamente en virtud de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Dice ahí, conforme a la medida de Cristo. ¿Sí? ¿Se da cuenta usted ahí? Cristo distribuye estos dones espirituales a los creyentes de manera diferente, según la necesidad de la iglesia y la voluntad del Espíritu Santo. Todos tenemos un don diferente, hermano. Gloria a Dios por eso. Dones para servir, para consolar, para animar, para ayudar, para cantar, para predicar, para evangelizar. No para criticar. No, es para edificar la iglesia, para hacer que la iglesia sea más unida, hermano. Pregunta, ¿cuál es su don? ¿Sabe usted cuál es su don? ¿Cuántos años está viniendo usted a la iglesia y ni siquiera sabe cuál es su don? Y segunda pregunta, ¿qué está haciendo usted con ese don? ¿Recuerda usted la parábola de los talentos? Siervo fiel, siervo infiel. ¿Qué está haciendo usted con su don, hermano? ¿Sabe cuál es? Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, queremos agradecerte, Señor, por tu palabra, Señor. Que tu palabra nos ayuda, nos indica, Señor. Nos hace ver la necesidad que tenemos de ti, Señor.